¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El bonus informativo, por supuesto, y que tiene que ver con estas notas en materia de seguridad. A ver, de entrada, vamos con la información y luego, por supuesto, la opinión. Representantes de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, hablamos de estas dependencias tan perversas, tan intervencionistas, que no sueltan elogios nada más porque sí, y que cuando los sueltan hay que tener mucho cuidado. Es decir, hablo de la CIA, hablo del FBI, pues destacaron ante la Cámara de Representantes la estrecha cooperación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en la lucha contra los cárteles de las drogas y el tráfico de fentanilo. La directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, el jefe de la CIA, William Ratcliffe, el director del FBI, Kash Patel, señalaron que esa cooperación ha dado resultados inmediatos, incluida la extradición o expulsión de México de nada más ni nada menos que de 10 de los más buscados por el FBI y otros 33 criminales. E incluso Omar García Harfuch se reunió precisamente con el FBI cuando el secretario de Seguridad de México estuvo aquí. No solo se reunió con Patel, sino con Gavar y conmigo. Así que hemos estado trabajando en eso, de nuevo, a favor de ambos países, dijo Ratcliffe en respuesta a la afirmación del legislador demócrata de Texas, Joaquín Castro, de que se había suspendido la cooperación con México. De la misma forma, el director del FBI destacó el trabajo conjunto con México e hizo notar que, de hecho, una de las primeras reuniones que sostuvo al iniciar su cargo fue precisamente con Omar García Harfuch. Bueno, me suena como que hoy estuviéramos trabajando más cerca con ellos que lo que hemos hecho en los últimos años y que el enfoque del FBI ha cambiado a proteger a los ciudadanos americanos en lugar de arrestar a los protestantes pro vida, comentó el republicano Georgia Austin Scott. Como lo había hecho el martes ante el Comité de Inteligencia del Senado, los funcionarios del gobierno de Donald Trump respondieron a las preguntas de los miembros del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Y bueno, ahí tiene usted parte de esta primera nota. Yo insisto, las agencias de inteligencia de Estados Unidos nunca son de fiar. Siempre van a buscar la manera de manipular, la manera de intervenir, la manera de expoliar, la manera de operar de tal forma que todo se reduzca a los intereses de su país en un aspecto comercial principalmente. Y ni siquiera de su país, sino de esta élite, porque seamos claros, ni el FBI, ni la CIA, ni la Nacional de Seguridad trabajan para el pueblo norteamericano. Ellos trabajan para un interés económico, para un interés corporatocrático, que desde hace ya bastantes, pero bastantes años dio muestras de su poder que está por encima de cualquier ente político de la Unión Americana, y que los partidos republicano y demócrata en realidad se vuelven pues dos esbirros de estos intereses que canalizan a través de estos partidos políticos pues sus intentonas al respecto, sus intereses al respecto, todo en el marco de esta profunda hipocresía que regularmente tienen los Estados Unidos en el manejo de sus operaciones internas y externas. Hoy por hoy hay un enfrentamiento claro entre el trumpismo y el Estado profundo. Ustedes saben que Trump no tiene buena relación con la CIA, porque estas agencias van de la mano de esa élite globalista, de esa élite financiera que le hizo la vida de cuadritos a Trump mientras estuvo en el poder y que se opuso a la llegada de Trump, no apoyando a Kamala Harris. Entonces vemos precisamente cómo cada decisión que toma la CIA, el FBI, nunca será para beneficiar a México, nunca será para que México pueda tener una cooperación bilateral correcta con ellos. Eso es muy importante que no lo perdamos de vista. Yo estoy seguro que la doctora Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch no lo perderán de vista. La doctora Sheinbaum ha sido muy clara, muy enfática, ya le puso un alto al próximo embajador de Estados Unidos. Vamos a cooperar, esa es la orden, pero no nos vamos a someter. No vamos a aceptar cuestiones o actitudes que traspasen nuestra soberanía, que nos afecten de una u otra manera, que generen una mayor problemática que soluciones, porque históricamente estas agencias, país en el que ponen un pie, país que incendian con la violencia. Mucha de la violencia que México padece es provocada por estas mismas agencias. Muchas de estas agencias son las grandes patrocinadoras de las posturas de las empresas criminales de Sinaloa, por ejemplo, que durante décadas
años trabajó con la DEA, trabajó con la CIA, incluso desde su versión llamada el Cártel de Guadalajara, y que por lo tanto eran estas agencias quienes mueven el mercado de la droga en nuestro país. Son estas agencias las que determinan cómo, cuándo y dónde, y por lo mismo también la violencia derivada del mismo y el lavado de dinero derivado del mismo. Entonces nos topamos precisamente con un socio con el cual no puedes confiar, pero que tienes que cooperar porque de otra manera te puede hacer la vida de cuadritos en muchos sentidos, en esto particularmente en cuestión de intervención y en cuestión, por supuesto, de comercial. Lo que es importante es que no se ceda en materia de soberanía, cueste lo que cueste. Esa es la realidad de las cosas. Yo estoy seguro que muchos mexicanos y mexicanas siempre estarán mejor enfrentando y jugársela con lo que venga a aceptar nuevamente que el tío Sam nos pise como ocurría anteriormente. Y en este marco está Edgar Beitia. Edgar Beitia, este hombre al que le decían el diablo, ¿no? Un personaje que, como dice la periodista Laura Sánchez Ley, el apodo le quedaba chico. ¿Por qué? Porque durante por lo menos 5 años se dedicó a torturar, secuestrar, extorsionar a agricultores y pequeños empresarios, y lo hizo con el apoyo de la maquinaria criminal que construyó y comandó desde la Procuraduría, hoy Fiscalía de Nayarit, un espacio de terror que terminaron bautizando como el infierno. Por eso le decían el diablo. Y hay una cantidad impresionante de evidencia que se ha ido apilando en las fiscalías a lo largo de estos años, no solamente de México, nos dice la periodista, sino también de Estados Unidos, en donde, por cierto, fue detenido en 2017 y no ha sido acusado formalmente de tortura. Incluso Edgar Beitia fue liberado por las autoridades norteamericanas, y la razón es que el diablo se vería recompensado en este 2023. ¿Por qué? Porque fue un testigo estrella en el caso de Genaro García Luna, ¿no? Y de esa manera fue recibiendo su sentencia, una sentencia que recibió por tráfico de drogas, y de hecho en febrero se informó que ya no estaba en custodia, como se lo adelanto, ya no estaba en custodia. Beitia está, o sea, la ha librado completamente, pero ojo, hay una demanda en donde hay detalles que exhiben el nivel de barbarie que ejercía este hombre en contra de lugareños de Tepic, la capital de Nayarit, en donde las narraciones son contundentes: venta forzada de tierras, abusos sexuales, extorsión, y los demandantes van a intentar que se reconozca la tortura a la que fueron sometidos, así como una reparación del daño a través de la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, la cual permite que se interpongan demandas civiles en ese país en contra de personas que hayan cometido actos de tortura en cualquier parte del mundo. Estamos hablando precisamente de una nueva demanda que arranca con una sentencia demoledora. Su búsqueda de justicia desafía la corrupción y el crimen organizado arraigados en México, y cuya influencia y violencia se extiende mucho más de las fronteras. Esto es lo que reporta la periodista Laura Sánchez Ley. Ahora, eh, esto va más allá, como se los he dicho. Ahorita hemos hablado mucho de la empresa de Jalisco Nueva Generación, la empresa criminal. Y esa empresa criminal no solamente se basaba en Enrique Alfaro o Aristóteles Sandoval, no, tenía su grupo también ahí en Nayarit, con Roberto Sandoval y con Edgar Beitia, personajes vinculados directamente a este grupo, con el cual limpiaron la plaza, literal, ¿no? Y fue uno de sus principales protectores, Edgar Beitia, demostrando que también el gobierno de Nayarit estaba completamente integrado a dicha empresa criminal. ¿No? El gobernador Sandoval, Roberto Sandoval, no Aristóteles, Aristóteles de Jalisco, Roberto de Nayarit, fue sin duda alguna uno de los principales operadores políticos. Incluso en alguna ocasión hasta se supo de abusos sexuales por parte de este hombre y de Edgar Beitia. Entonces, en realidad, hablamos de personajes que son verdaderamente terroríficos. Usted recuerda el caso del famoso H2, ¿no? Este hombre por el cual vincularon a Salvador Cienfuegos con el narcotráfico. Bueno, se supondría que este H2, que era un narco menor, esa es la verdad, pues operaba literalmente para el famoso diablo. Siempre nos dirán que el diablo recibía los sobornos. No, al diablo le pagaban por operar. Es decir, él permitía, porque a la vez a él le permitía a Sandoval y a Sandoval le permitía la protección política, empresarial y militar de la empresa criminal Jalisco Nueva Generación, hacer lo que hacían, ¿no? Pero la realidad es que estamos ante personajes verdaderamente brutales, brutales, ajá,
que sin embargo, para que nos demos cuenta cómo a Estados Unidos no le interesa castigarlos, castigar la violencia, castigar estos personajes, ¿no? Que, que le hicieron tanto daño a México y que son verdaderos criminales, pues los dejan salir, punto. Así. Ah, ¿colaboras conmigo? Vale, sin broncas. Vas para afuera, ¿no? Oye, que este vato torturó a medio mundo, abusó sexualmente, destruyó familias, que el gobernador Sandoval, que eso, ah, sí, pero ya colaboró conmigo. Puro cuento de Estados Unidos. Los suelta para que vuelvan a operar, los suelta para que vuelvan a jugar de cierta manera en todo este mercado de las drogas. Puro cuento el combate contra estos personajes. Ojalá que estos agricultores de verdad sí le den un buen golpe y sí vuelvan a recluir en la cárcel a un personaje como Beitia, pero insisto, los gobernadores, Roberto Sandoval, el caso de Alfaro y demás, son personajes que tendríamos que estar cuidando en muchos, pero en muchos sentidos, porque de verdad, son un caso paradigmático de todo lo que hemos estado hablando de la violencia en nuestro país, de la violencia precisamente en contra de la pobreza. ¿Contra quién iba? Con el diablo. No iba contra personas de dinero, ¿va? No iba contra generales, no iba contra empresarios, contra agricultores, contra jornaleros, contra campesinos. Le reitero, el crimen organizado, las empresas criminales tienen una guerra en contra de los pobres. Esa es la realidad, porque son parte fundamental de la hegemonía oligárquica. Así de claro. Oiga, y también en materia de seguridad, Ovidio Guzmán, el ratón, volverá a la Corte Federal de Chicago hasta el 12 de mayo, luego de que hoy su audiencia de estatus fuera reagendada por acuerdo de la Fiscalía de la Defensa del Mexicano, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Este hombre de 34 años de edad estaba contemplado para comparecer ante la jueza Sharon Johnson este 31 de marzo, pero se cambia la fecha en medio de las negociaciones que se mantienen con la Fiscalía para un acuerdo de culpabilidad. De acá acusan a Ovidio de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. Ojo, no de fentanilo, ¿eh? Ojo con este detalle. Estados Unidos se ha cansado de repetir que los chapitos son los principales productores de fentanilo en el mundo. Bueno, la acusación de Ovidio es tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, crimen organizado y posesión de armas de fuego en una conspiración que involucra a medio mundo, ¿no? Al Chapo, al Mayo, a todos los que sean posibles responsabilizar. Como le hemos dicho siempre, sí, van a decir que son el diablo. Yo no los defiendo, porque alguien por ahí en la tarde me decía que está defendiendo a Caro Quintero. No, nada. Los narcos tienen que pagar, pero no son las cabezas, no son las cabezas de la pirámide. Y aquí lo estamos viendo. Son personajes a los cuales se utiliza conforme a los intereses geopolíticos y geoeconómicos. Ovidio dijeron que era el peor de los peores por el Culiacanazo, que había que caer, que había que cortarle la cabeza, que era el enemigo de los Estados Unidos. Ahora están negociando para ver cuánto realmente le toca a un personaje que desde el principio lo dijimos, no tiene el estatus ni siquiera de sus hermanos mayores, de Iván Archibaldo y de Jesús Alfredo. Pulgar arriba, como siempre se los hemos pedido, muchas gracias por su apoyo, las formas de apoyar al canal. Vemos el video, si nos gusta, pulgar arriba, lo comentamos, lo compartimos, por supuesto. No se olvide, algo muy importante, suscríbase, dele a la campanita. Ya somos 312,000, vamos, por supuesto, por mucho más. Y si hay posibilidad, super chat, super gracias, únanse al canal o suscríbanse en Patreon. Gracias.